en la constelación de las letras estadounidenses, pocas figuras brillaron con la intensidad volcánica y la polaridad magnética de Norman Mailer, un verdadero forajido intelectual cuyo campo de batalla fue la mente y su arma, la pluma. Fuera de la ley, Los mejores ensayos no es una novela con una trama lineal, sino el lienzo de una odisea intelectual, una biografía de ideas y una crónica del espíritu americano del siglo XX, narrada a través de la evolución y las provocaciones de su más lúcido y beligerante segeta. La trama central de este compendio es la propia mente de Mailer en su incesante confrontación consigo mismo, su época y los grandes interrogantes que la definieron, un viaje sin mapa donde cada ensayo es una escaramuza, una revelación o un desafío a las convenciones. Jonathan Lethem, en su penetrante introducción, nos advierte de inmediato que Mailer era un escritor que nunca encontraba un rincón donde no deseara pintarse a él mismo. Era un provocador nato, un camorrero a puño limpio que paradójicamente a menudo se ataba una mano a la espalda para aumentar el drama de su autoafirmación. Su grandeza, argumenta Lethem, residió menos en sus novelas que él anhelaba que fueran grandes y más en la voz de no ficción, un río volcánico de nuevo periodismo. Mailer era un radar detector de la posmodernidad, pero con una estética anclada en el modernismo, un boxeador existencial que se movía por la historia americana como un ángel registrador desastroso, un pararrayos de polémicas ejemplares. Sus ensayos, concebidos por un novelista, son ricos en personajes, escenas y conjeturas ficticias, inseparables de su estilo aforístico, discursivo y performativo que obliga al lector a debatir, a no comprenderlo demasiado rápido. Los textos seleccionados nos invitan a un recorrido cronológico por las obsesiones y metamorfosis de Mailer, comenzando en los años 40. Los años 40 el semillero de la rebelión. En un credo para los vivos 1948, Mailer se nos presenta como un joven ambicioso, un marxista ignorante que ya veía, su primera novela, Los desnudos y los muertos, como una parábola del movimiento de la historia y el destino de Norteamérica. Desde el inicio, su pensamiento es anti-establishment, criticando la política exterior estadounidense postguerra no por una amenaza a su existencia, sino por proteger su organización económica presente. Mailer, visionario y combativo, ya preveía una América que antes de abrazar el socialismo podría deslizarse hacia el fascismo y depositaba su esperanza en la resistencia y el coraje individual. Los años 50 la forja de una voz inconfundible. La década de los 50 lo encuentra ahondando en las raíces psicológicas y culturales de la sociedad. En un ensayo inédito sobre Freud mediados de los 50, Mailer critica al patriarca del psicoanálisis por su perspectiva espartana y de clase media, su incapacidad de imaginar una alternativa a una civilización que tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, bomba atómica, había reventado el dique de la razón, liberando el instinto reprimido. Para Mailer, los discípulos de Freud habían reducido la ansiedad y el miedo a meras fallas mecánicas, olvidando la conexión primitiva y espiritual con lo divino y demoníaco. América, según él, se había convertido en un sanatorio para veteranos traumatizados por una guerra existencial. Su propia evolución moral se manifiesta en El villano homosexual 1955, donde Mailer, con una honestidad brutal, confiesa sus propios prejuicios pasados, equiparando la homosexualidad con el mal, influenciado por la lectura del homosexual en América y la amistad con un pintor gay, reconoce que la persecución de los homosexuales es un acto político y reaccionario. Este giro no solo expande su comprensión de la vida, sino que incluso lo lleva a revisar el personaje hay de Teddy Pope en su novela El parque de los ciervos, transformándolo de un estereotipo ridículo a una figura más dimensional. Es un testimonio de su capacidad de autocrítica y crecimiento, a pesar de su persona pública a menudo inflexible. En Lo que pienso de la libertad artística 1955, Mailer se erige en un feroz defensor del artista contra las fuerzas de la conformidad. Compara la libertad relativa de E.U. con el totalitarismo soviético, pero advierte que las ideas peligrosas en América son a menudo enterradas en publicaciones marginales. Critica el estalinismo por ahogar la voz privada del artista, convirtiéndolo en un productor social. Para Mailer, el artista debe destruir para crear,
abrazar la desesperación y el exilio espiritual para ampliar los muros de una sociedad que siempre busca contener al hombre. Es una declaración de principios sobre el papel subversivo y esencial del arte. Su incursión en el periodismo a través de raison d'être y sobre mentiras, Poder y obscenidad, 1956, columnas del Village Egoice, cimenta su persona pública. Se presenta como un egotista que busca infligir sus opiniones casuales para evitar contaminar sus novelas. Desconfía de la comunicación social masiva, a la que ve como un vehículo para mentiras y poder cobarde que diluye la verdad. Promete escribir como si estuviera hablando en su sala de estar, abrazando lo medio formado y defendiendo la obscenidad como una forma básica de comunicación que despierta las preguntas, acertijos, dolores y placeres del enigma de la vida. Es un manifiesto sobre la autenticidad en un mundo de falsedad. La sección culmina con una de sus provocaciones más célebres a la nominación de Ernest Hemingway para presidente 1956. Con una mezcla de ironía y sagacidad política, Mailer propone al Papa como un candidato más humano y vital que los políticos de medio pelo de la época, un general en libertad capaz de inyectar color en el imperio romano de la política estadounidense. Este es un ejercicio de su teatro político, usando la celebridad para desafiar el status quo y la retórica adormecedora. Pero el epicentro de su pensamiento en esta década se encuentra en El Negro Blanco, 1957, un ensayo monumental que define la psique posguerra de Estados Unidos. Mailer postula que el caos psíquico de los campos de concentración y la bomba atómica llevó a una muerte sin causa y una vida sin causa, provocando la pérdida del coraje individual. En este panorama lúgubre surge el existencialista norteamericano Webster, el individuo que, consciente de la muerte inminente, decide divorciarse de la sociedad y vivir en el presente enorme. Mailer traza los orígenes de la experiencia del hombre negro, que viviendo a margen entre la democracia y el totalitarismo, desarrolló una filosofía de la supervivencia, del peligro constante, de la expresión visceral a través del jazz, la música del orgasmo. El hipster es así un negro blanco que ha absorbido esta sinapsis existencialista. Mailer incluso especula que el psicópata podría ser el precursor pervertido y peligroso de una nueva personalidad, una respuesta a la frustración y la incapacidad del psicoanálisis para lidiar con la complejidad de la existencia. El lenguaje se convierte en un vocabulario de energía, de hacerlo maqueir, de moverse swing, en busca de un orgasmo apocalíptico y el dios atrapado, mutilado y sin embargo megalomaníaco que es el ello, la filosofía, y con su moralidad de inmoderación y desconfianza en el superego social, es un renacimiento religioso silencioso, una apuesta por el coraje en la crisis. Mailer concluye visionariamente que el futuro de Lib está ligado al ascenso del negro en la vida estadounidense, lo que desataría una revolución psíquicamente armada que alteraría profundamente la psicología, la sexualidad y la imaginación moral del blanco. Propone incluso un cálculo neomarxista para entender la energía humana. Los años 60, el auge y la angustia del forajido. La década de los 60 consolida a Mailer como un observador incisivo y un crítico implacable. En De la plusvalía a los medios masivos, 1959, actualiza la teoría marxista para el siglo XX, argumentando que la explotación se ha desplazado del tiempo de trabajo del proletariado al tiempo de ocio del consumidor, manipulado por los medios masivos a través de necesidades psíquicamente perjudiciales. El capitalismo moderno, según él, no solo agota cuerpos, sino que destruye la mente del hombre civilizado, haciendo urgente una nueva visión revolucionaria. Rápidas evaluaciones del talento presente en el cuarto 1959 es un despliegue de su ego competitivo y su brutal honestidad. Mailer disecciona a sus contemporáneos literarios James Jones, Williams Tyrone, Truman Capote, Jack Kerouac, Saul Bellow, J. D. Salinger, entre otros, con una mezcla de admiración, desdén y envidia. Su gran puta es la novela, y cada escritor se acuesta con ella. Sus críticas son personales y despiadadas. Como su famosa e incendiaria declaración sobre las escritoras, dudo de que haya una mujer escritora realmente excitante hasta que la primera puta se vuelva a Caigirl y cuente su historia, una provocación que revela tanto su misoginia como su búsqueda de una autenticidad cruda y sin filtros. El ensayo es un campo de batalla donde la mafia literaria sofoca el arte verdadero y Mailer clama por una nueva arte de los valientes. La génesis de su propia mente de forajido se detalla en La mente de un forajido, 1959,
un relato confesional de sus batallas con la censura al publicar El Parque de los Ciervos, la timidez de los editores, la ruptura de contratos por 6 líneas no muy explícitas sobre el sexo, los absurdos argumentos de los abogados espalda de contornos adorables como relación meretricia lo sumen en la frustración. Mailer revela su dependencia de la marihuana y el seconal para alimentar una creatividad que se niega a ser domesticada. Se da cuenta de su ingenuidad pasada al creer en la caballerosidad de la industria editorial y abraza su identidad de forajido psíquico, reescribiendo la novela para que su narrador, Sergius Osaunesi, sea más agresivo, más de afuera, un reflejo de su propia ira y resistencia. La publicación del famoso anuncio en el Village Voice con las reseñas narrativas es su acto de desafío final, su despedida de la mente literaria pública y una autodeclaración de su fracaso y su triunfo a la vez. Su mirada se extiende al poder político en una velada con Jackie Kennedy 1962. Describe sus encuentros con los Kennedy en Yannisport, observando a una Jackie gato estrecho y salvaje, sufriendo en la carne la invasión de su casa. La famosa carta de Mailer a ella, sugiriendo una biografía, El Marqués de Sade, es un ejemplo de su sentido extravagante de la realidad y su intento de romper los límites. Critica duramente la invasión de Cuba por Kennedy y lo compara desfavorablemente con Castro, a quien ve como una figura mucho mayor. La retransmisión televisiva de Jackie en la Casa Blanca es para Mailer una parodia serena, una estrellita totalmente desprovista de talento, un espectáculo de caridad que revela la superficialidad y la tierra baldía moral de América. Su demanda es que Jackie fuera real, que ofreciera el trago fuerte, que permitiera que el arte rudo, obsceno e indecible enriqueciera la psique de la nación. Las meditaciones sobre la celebridad y la muerte continúan en Suicidios de Hemingway y Monroe en 1962 y Pegándole a papá 1963. Mailer ve los suicidios de Hemingway y Marilyn Monroe como el resultado de la lucha por la autenticidad en una América que exige el crecimiento o el pago por la inmovilidad. Hemingway, un hombre que llevaba un peso de ansiedad en el interior día tras día, vivió su vida al borde del suicidio, su valor era un acto de voluntad frente al pavor constante. Mailer se identifica con esta lucha, viendo en la figura del escritor una batalla constante contra la cobardía y la autoaniquilación. En Algunos hijos de la diosa 1963, Mailer regresa a su gran puta de la novela, lamentando la declinación de su relevancia en la sociedad y la mediocridad de la crítica. Continúa su mordaz evaluación de sus colegas, profundizando en sus juicios sobre Salinger, un escritor menor para adolescentes, bello imaginación cálida, pero demasiado tímido, Burroughs, un cirujano de la novela, poseído por el genio y Yeller Trampa 22 como un viaje a un infierno moderno. Reafirma su creencia de que el novelista debe explorar el mundo o el yo hasta el final, arriesgando la locura o la corrupción. Es un grito desesperado por un arte valiente en una era que se ruchara la rama de cualquier escritor audaz. Los últimos textos de los años 60 muestran a un Mailer cada vez más apocalíptico, presentando nuestro argumento 1966 y nuestro argumento como fue presentado la última vez 1966 utilizan la metáfora de la peste y el cáncer para describir la enfermedad de la civilización moderna. Divide a la humanidad entre caníbales la derecha que liquida lo de segunda categoría y cristianos la izquierda que aunque busca la paz, inicia guerras y envenena la naturaleza con la ciencia. Critica la ciencia por haber enviado las metáforas al gueto de los poetas, reemplazando la intuición poética con un experimento a ultranza que lleva a la mediocridad y a enfermedades incomprensibles. La enfermedad es un intento de comunicación del cuerpo, pero las drogas silencian este mensaje, matan un poco el alma. Mailer clama por el regreso de la metáfora como una forma de dignificar el peligro y comprender la complejidad de la existencia. En el loco 1967, el torero Mado Ramírez se convierte en una metáfora viva de la lucha existencial de Mailer. La corrida de toros, para el autor, es una experiencia primal, una danza entre el coraje y la gangrena, que revela la cruel visión de los dioses en la cultura mexicana. Mailer relata su propia conversión a la afición, a través de las corridas del loco, un novillero torpe y feo, pero con momentos de intervención divina que desafían la lógica y las expectativas. El loco, con su trasero de pato y sus gallinas improbables, encarnaba la paradoja de la grandeza que surge de la imperfección, enseñando a Mailer que un hombre no puede ser juzgado por lo que es en cada día, sino solo en su gran momento, porque ese es el momento cuando muestra para qué estaba hecho. Es un estudio de la forma como registro de una guerra,
un eco de su propia batalla por la autenticidad en el arte. Finalmente, en Buscando carne y papas ideas sobre el poder negro 1969, Mailer se adentra en la dialéctica racial de América. Argumenta que el lenguaje tecnológico y de los medios masivos es incapaz de articular las verdaderas dimensiones del poder negro, que surgen de preguntas insoportables y despertares prematuros. Contrasta el ala derecha del poder negro MCXC, Poe, que busca objetivos racionales e integradores dentro de la sociedad tecnológica, con el ala izquierda Leroy Jones, Karenga, profundamente antitecnológica y mística, que anhela una cultura nueva, más rica, sabia, honda, más hermosa y profunda basada en la sabiduría de la sangre. La experiencia del negro norteamericano, al vivir entre la jungla primitiva de los barrios bajos y el paisaje higiénico surrealista de la sociedad tecnológica, le ha otorgado una visión única. Mailer, con su radicalismo característico, propone la creación de ciudades negras separadas con autogobierno, policías y tribunales propios, para que el hombre negro pueda medir sus nuevas superioridades e inferioridades frente a las blancas. Es una visión audaz y peligrosa que ve en el odio honesto una búsqueda de responsabilidad y en la confrontación la única vía para la paz. En Fuera de la ley, Mailer no ofrece respuestas fáciles, sino una sinfonía de contradicciones, una mente en constante ebullición, siempre al acecho de la verdad, no importa cuán incómoda o sacrílega resulte. Su trama central es la de un escritor que, como un explorador incansable, se aventura en las selvas de la política, la cultura, la sexualidad y el alma humana, armado con una prosa afilada y una personalidad indomable. Cada ensayo es un capítulo en su búsqueda de una nueva arte de los valientes, un registro del drama de la energía humana en una era de plaga y absurdo, un testimonio de que la mente de un forajido es, en última instancia, la mente de un profeta a su pesar.